Queridísimos amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta haciendo transmisión en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra plataforma 4B TV. Es un placer estar en la segunda transmisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es jueves 16 de noviembre del año 2022. Primero que nada, le ofrezco una disculpa pública a Galicia porque cuando cerramos el primer programa yo dije que son 100 años del nacimiento de Ricardo Flores Magón, pero anda uno en la estupidez. Y bueno, es una costumbre mía. ¿Y sabe qué? Pues no, son 100 años de la muerte de este súper personaje revolucionario, anarquista, él, liberal, primero, después anarquista, o primero anarquista, después liberal, Ricardo Flores Magón. ¿Y sabe qué? Tenemos un súper invitado para platicar precisamente de estos 100 años de la muerte de este gran Ricardo Flores Magón, un centenario heterodoxo a 100 años de la muerte de este anarquista, pues nada más y nada menos que nuestro queridísimo amigo Sergio Gómez Montero. Él es profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Nacional, realizó estudios de ciencias y técnicas de la información en la Universidad Iberoamericana, así también de letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también una gran experiencia en el desempeño de actividades culturales dentro de instituciones oficiales nacionales, además autor de ensayos cuya visión sobre la cultura baja californiana clarifica una realidad de que ciertas maneras se ha manejado de una manera muy confusa e ignorada acá en nuestro estado de Baja California. También es un gran colaborador y editorialista de importantes diarios y revistas nacionales. En Cuatro Vientos estuvo colaborando con nosotros también. Actualmente, pues, sus trabajos en la jornada Baja California, pues, dejan siempre también huella. Y bueno, pues, no es fácil de ninguna manera, nos dice Sergio, referirse en la actualidad a Ricardo Flores Magón, con todo y que hoy, este año, con bombo y platillo, el gobierno de la República celebra el centenario de la muerte de este gran patriota oaxaqueño, que alguna vez escribiera, entre otras muchísimas cosas, lo siguiente: en mis 29 años de luchar por la libertad, lo he perdido todo, y toda oportunidad para hacerme rico y famoso. He consumado muchos años de mi vida en las prisiones. He experimentado el sendero del vagabundo y del paria. Me he visto desfalleciendo de hambre. Mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido mi salud. En fin, he perdido todo menos una sola cosa que fomento, mimo y conservo casi con celos fanáticos. Y esa cosa es mi honra como luchador. No estoy arrepentido de ello. Más bien, me siento orgulloso de ello. Olga Alicia Aragón. Híjole, pues en esta frase tenemos el retrato íntegro de un hombre congruente, de firmes convicciones. Y bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, yo quiero darles la bienvenida a este programa especial que tenemos con el maestro Sergio Gómez Montero para hablar de la enorme figura de este precursor de la Revolución Mexicana, revolucionario, anarcosindicalista, Ricardo Flores Magón, fundador de uno de los periódicos más importantes en la historia del periodismo en nuestro país, Regeneración, y también fundador del Partido Liberal Mexicano y de su programa que fue columna vertebral, con algunas discrepancias mayores o menores con las demás corrientes revolucionarias, pero sin duda el autor intelectual adelantado a su época de muchos de los preceptos de la Revolución Mexicana, que me atrevería a decir, ya Sergio nos dirá su opinión, que continúan más vigentes que nunca, porque como anarquista perseguía, iba pisándole los talones a la utopía. Y Ricardo Flores Magón es el nombre de este héroe mexicano que le da, se le honra en este año, se honra su memoria, precisamente porque el próximo lunes, el 21 de noviembre, se cumple un centenario de su muerte.
una vida que, como la describió él mismo en esta lectura que dio Javier, pues fue una vida de persecución, de encarcelamiento, de represión. Y aquí en Baja California tenemos un especial interés en la figura de Ricardo Flores Magón, porque todavía es hora en que no ha sido posible desmontar una narrativa que se construyó a partir de la incursión armada que bajo el mando, aunque él continuó en Estados Unidos, pero bajo el mando de Flores Magón, se hizo a Mexicali, a la Baja California, y de ahí se han desarrollado una serie de teorías que van desde las más descabelladas, de que se pretendía entregar la península a Estados Unidos, de que se pretendía hacer una república autónoma, independiente del país, o bien algo que quizá coincidamos, Sergio nos dirá también, se pretendía tomar la entrada a Baja California como una manera de sumarse al torrente revolucionario que se desataría después, porque fue el precursor más temprano de la Revolución Mexicana, y sumarse a este torrente revolucionario de lucha armada para derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Por lo menos 3 ocasiones desde su juventud en la cárcel y en la cárcel y en la cárcel, desde que era estudiante de Derecho, por manifestarse y oponerse a Porfirio Díaz, y perseguido se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos también vive largos años de prisión que van minando su vida, que van minando su salud, pero como bien lo dice, no su entusiasmo y su honra por ser un gran luchador social. Aquí le dejo, Sergio, para que tú nos expongas tu opinión sobre este gran precursor de la Revolución Mexicana. Bueno, pues antes que nada, quisiera agradecerles muchísimo la oportunidad que me dan de participar en este homenaje tan justo que aquí en Ensenada un grupo de compañeros está organizando para rendir homenaje a un hombre al cual se le tiene que rendir homenaje en los hechos, no solo a través de las palabras y de los reconocimientos fatuos que en nada engrandecen la figura de don Ricardo, del camarada Ricardo Flores Magón, como algún autor lo ha llamado en más de una ocasión. Paso pues, estimados Javier y Olga, rápidamente a exponer algunas ideas de las muchísimas que se pueden desprender en torno a la vida de don Ricardo. Vuelvo de nuevo a agradecer a ustedes su hospitalidad y agradezco también la invitación que se me hizo para que participara en los eventos que hoy se están llevando a cabo y que se van a llevar en los próximos días. Nos honra tu presencia, Sergio. Es el contrario, gracias. Bueno, comienzo. No es fácil de ninguna manera referirse en la actualidad a Ricardo Flores Magón, con todo y que hoy, este año, con bombo y platillo, el gobierno de la República celebra el centenario de la muerte del patriota oaxaqueño que alguna vez escribiera, entre otras muchísimas cosas, lo siguiente: en mis 29 años de luchar por la libertad, lo he perdido todo y toda oportunidad para hacerme rico y famoso. He consumido muchos años de mi vida en las prisiones. He experimentado el sendero del vagabundo y del paria. Me he visto desfalleciendo de hambre. Mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido mi salud. En fin,
he perdido todo menos una sola cosa que fomento, mimo y conservo casi con celos fanáticos. Y esa cosa es mi honra como luchador. No estoy arrepentido de ello, más bien me siento orgulloso de ello. He ahí el sentido de por qué hoy a mí me interesa dejar claro que recordar el centenario del fallecimiento de este tremendo luchador social no puede ser gratuito, no puede ser solo un homenaje más a uno de los héroes de la historia ortodoxa nacional, sino más que nada el recuerdo revolucionario de un hombre cuyas ideas siguen vigentes hasta hoy. ¿Por qué se han de preguntar aquí? Desde luego, no es fácil contestarlo, porque ello conlleva ir en contra de la historia oficial actual, que si bien ubica a Flores Magón en la vitrina de los héroes ilustres, hasta hoy se niega a reconocer en él a uno de los guías más importantes de la lucha social del país, toda vez que hoy entre nosotros aún predomina la presencia de un capitalismo que se niega a arriar banderas y que fue el que de una u otra manera sacrificó al luchador oaxaqueño, cuyo centenario de haber fallecido se celebra en este año. Es decir, en efecto, la vida de don Ricardo nació en 1873 y murió precisamente en 1922, vinculada a un gran tramo de ella con la vinculación de las luchas revolucionarias de su tiempo, junto con sus hermanos Enrique y Jesús, e hijo de padres que también fueron destacados luchadores sociales, Teodoro Flores y Margarita Magón, y al lado de la que fue su esposa, María Talavera Brucé, ensenadense de pura cepa, y con quien compartía su anarquismo radical, puede catalogarse él como uno de los perdedores más relevantes del conflicto social denominado Revolución Mexicana. Pues si bien sus ideas y su tendencia tuvieron destacados seguidores en ese conflicto, y ahí está entre otras cosas, la Constitución original de 1917, que no puede negarlo, al final de cuentas no pudo vencer a los caudillos del norte del país, quienes llevaron al triunfo a las tendencias capitalistas que ya desde entonces marcaron finalmente el signo del país con el signo del capitalismo de una manera indeleble. Alto fue el costo que en particular el camarada don Ricardo tuvo que pagar por consagrar su vida a la lucha revolucionaria. La mitad de ella la pasó en ergástulas y cárceles de México y Estados Unidos, en donde finalmente fue asesinado en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, pagando así su compromiso indeleble e indestructible con los obreros y pobres de México, Estados Unidos y el mundo entero, a quienes dedicó su vida e intelecto para que no dejaran de luchar mientras hubiera capitalismo. Su compromiso de lucha, pues,
nunca fue sencillo. Cómo el capitalismo, impulsado sobre todo por Carranza y sus llamadas reformas, se impone en la revolución del 10 del 17, porque, escribe Flores Magón en Regeneración del 25 de noviembre de 1915, entre otras cosas, el campesino, dentro del sistema de la propiedad privada o individual, tiene que pagar el agua para el regadío de su parcela, tiene que pagar la leña que trae del bosque o del depósito del burgués, tiene que construir su jacal a costa de dinero y que comprar la herramienta y bestias que necesita para sus trabajos, tiene que contar con provisiones para no morir de hambre mientras levanta la primera cosecha. Tiene que contar con fondos para hacerse de semillas que necesita para la siembra. En suma, necesita dinero para todo y aún para lo que no le hace falta, dado que pesa sobre él, lo embrutece, lo sangra y lo explota la autoridad y el clero. Lo mismo que dice del campesino, lo dice con otras palabras sobre el obrero. Si lo antes dicho, escrito en 1915, marcaba una tendencia dentro de la Revolución Mexicana, con Carranza y Obregón encabezándola, esa tendencia se consolidó de tal forma que hasta hoy, con muy ligeras variantes, sigue manteniendo a los campesinos del país viviendo con la misma explotación que Flores Magón describía para 1915. Y si no lo creemos, démonos una vueltecita a San Quintín para comprobarlo. O si queremos viajar más lejos, visitemos Chiapas y veamos en qué condiciones viven los campesinos, casi todos indígenas, por aquellos lugares. Es decir, la presencia de Flores Magón entre nosotros tiene hoy una vigencia indeleble, porque aún en el país se registra como modelo de organización dominante un capitalismo que hoy está empeñado en destruir al planeta, comenzando por aquello que, como bien sabía Flores Magón, desde el siglo XXVI enarbolaba como principio explotar de una manera inmisericordia al trabajo para favorecer siempre sin miramientos al capital. ¿Cómo y por qué fue que tales fueron las ideas que formaron intelectualmente al joven oaxaqueño, que desde muy joven se vio involucrado junto a su familia, primero en la defensa de los intereses de los campesinos pobres de su estado y posteriormente en cientos de luchas por todo el país, hasta que ese espíritu de rebeldía social lo llevó a Estados Unidos, en donde se involucró en la lucha social, ya no solo junto a sus hermanos, sino también con su esposa, María Talavera Brucé, y sufrió ahí de cárcel y represión, pero en donde también fraguó miles de ideas libertarias, entre otras, aquellas que lo vincularon revolucionariamente a principios del siglo XX con Baja California. Al respecto, para seguir de cerca ese recorrido, habría que leer el libro de Claudio Lomnitz, El regreso del camarada
Ricardo Flores Magón. Es decir, la historia de Ricardo Flores Magón está mucho más cercana a nosotros hoy, cuando seguimos luchando por ponerle fin aquí y en el mundo entero a las rapacidades de un capitalismo que sigue operando con gran júbilo para él, el capitalismo a nivel mundial, insisto. Pero, ¿por qué para los bajacalifornianos la presencia de don Ricardo es tan significativa, más allá del impacto que tuvieron sus ideas y sus acciones a nivel nacional? La respuesta no es simple, porque hasta hoy considero la historia no ha indagado de manera suficiente al respecto, mas no podemos pasar por alto la incursión revolucionaria que a principios del siglo XX Flores Magón y sus seguidores tuvieron aquí en Baja California, tratando no solo de que el contagio de la lucha revolucionaria se asentase sin ningún género de duda en estas tierras, sino sobre todo tratando de impulsar un proyecto estratégico que aún hoy tiene validez. Defender a toda costa como territorio nacional a la península y además convertirla como un faro que iluminase con las ideas revolucionarias que aquí se iban a impulsar a todo el territorio nacional. Tal proyecto anarcosindicalista no fenece con el fallecimiento de don Ricardo ni con el apagamiento paulatino de María Talavera, sino que se mantiene vivo sobre todo con la persona del general Francisco José Mújica, un anarcosindicalista de pura cepa, quien impulsó, junto con Cárdenas, el asalto a las tierras en Mexicali y quien además siempre defendió las ideas de Flores Magón al preservar a toda costa como territorio nacional a toda la península de Baja California, que ya desde mediados del siglo XIX había tenido que repeler el intento de invasión de piratas estadounidenses encabezados por William Walker, a los que Antonio María Melendres puso en paz. Mújica impulsó el que desde aquí, desde Baja California, se mantuviera siempre presente la idea de que el territorio primero y luego el Estado fueran lugares en donde prevaleciese la idea de que aquí, en tanto territorio nacional, México estuviera siempre presente como idea y acción, como lo impulsó, entre otros, Braulio Maldonado y quienes lo acompañaron a la hora de gobernar aquí y quienes tuvieron siempre vigentes las ideas anarcosindicalistas de Flores Magón, quien a toda costa impulsó la idea de mantener a como diera lugar la independencia de estas tierras como tierras propias de México y de nadie más. No en balde así, habría que entender la incursión por Mexicali del piquete comandado por Flores Magón y sus seguidores para darle al anarcosindicalismo presencia y acción más allá de lo que él predicaba desde finales del XIX, como ideas de lucha y acción para impulsar la revolución entre nosotros, diciendo y estableciendo que la libertad
no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por castigo. La rebeldía es vida, la sumisión es muerte. La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por castigo. Eso, entre otras ideas, era lo que Flores Magón y sus seguidores, Múgica entre los más destacados, querían dejar bien, pero bien implantadas entre nosotros, aquí en Baja California. Tarea, pues, esa que aún está pendiente en gran medida entre nosotros. Eso, ahora, a 100 años de haber muerto, es una lección de Flores Magón que en Baja California está más viva que nunca, porque lo que él quería, insisto, aún está pendiente entre nosotros. Al menos eso es lo que yo creo. Y por eso hay que seguir luchando. Excelente Qué barbaridad, texto, Sergio. Estupendo, Buenísimo. estupendo texto. Me imagino que lo vas a presentar también en el evento que van a realizar, pero de antemano, como Cuatro Vientos, te lo solicitamos para darle difusión, si estás de acuerdo. Sí, lo tenemos ya, nada más que no quise meterme Ok. porque sí lo tenemos ahí. Muy bien, perfecto. Sergio, tengo algunas preguntas. Bueno, cuando hablas de la mujer, la esposa de Talavera, María Talavera de Pulse. María Talavera, mencionas que es ensenadense de cepa, pero yo tengo el dato de que nació en Zacatecas y luego se viene a vivir a Ensenada y se pudo haber convertido en una ensenadense de cepa, ¿verdad? Pero es de origen zacatecano. Pero bueno, a lo que realmente me interesa, y es a lo que voy, es el hecho de que es muy contrastante la personalidad de Ricardo Flores Magón con la de Madero, por ejemplo. Y que cuando Madero decide lanzar su candidatura 1910, pues invita a Ricardo Flores Magón a ser el vicepresidente, una figura que existía en la época. Bienvenido, Hugo Amao. Se está incorporando Hugo también. En un ratito más te damos la voz, mi estimado Hugo. Espera, entonces, aguántanos un poquito. Invita a Ricardo a que sea su vicepresidente en fórmula para ir por el poder, por la silla presidencial, y Ricardo Flores Magón le responde que no, que él no está luchando por cargos, que él está luchando por algo que va mucho más allá que un cargo público, así sea el más alto del país. Y esto me lleva a plantear lo siguiente. Ricardo Flores Magón sí fue un anarquista de hueso colorado. Él moderó sus posiciones en el propio plan del periódico del Partido Liberal, pero él planteaba con más claridad que ningún otro de los caudillos de la revolución, que la lucha tenía que ser contra todo el sistema capitalista, contra el latifundismo, que tenía que ser por la libertad plena del hombre, de la mujer. Y ya que menciono a la mujer, creo que tampoco hubo otro caudillo revolucionario que planteara la emancipación de la mujer mexicana como lo hizo él, y que además su mirada no se quedaba en los límites de la frontera mexicana,
Él creía en la revolución mundial, en la revolución en el planeta entero, en la emancipación de la mujer, de la humanidad completa, ¿no? Creo que estas ideas que suenan todavía en nuestros días utópicas, son los que le dan motor, fuerza y energía a un hombre que sufrió pues muchos años de prisión y que vio acabarse su salud física al grado de que al final de su existencia pues le daba hasta cierto temor saber que estaba perdiendo la vista y era lo que más le podía, quedarse ciego, encarcelado y ciego, como una poderosa y enorme águila en una pequeña jaula que no le permite extender las alas, pero que tampoco le permite ver. Esa imagen se me queda a mí como el sufrimiento de los últimos años de Ricardo Flores Magón, frente a la otra descripción que hace uno de sus biógrafos y que dice, fue siempre un volcán encendido. Y bueno, tiene los dos elementos, ¿no? El dolor y la ternura, el coraje y la fiereza, pero yo quiero también mencionar, bueno, a Hugo Amado ya no le di chance de saludarlo ahorita regresa. También quiero mencionar, para que lo comentes tú como desde tu perspectiva, Sergio, una historia que yo conocí de mi familia que anduvo en la revolución y que hablaban todavía ellos en los años 50, de 60, de lo impresionante que fue para los chihuahuenses el paso por Chihuahua, el del tren que traía los restos de Ricardo Flores Magón para que tuviera sepultura en Estados Unidos, en México y no en Estados Unidos. Y decían con mucho orgullo, recuerdo a mi padre que era campesino, decía con mucho orgullo que esto era obra de los trabajadores, de los obreros, de los ferrocarrileros mexicanos que no permitieron que los restos de Flores Magón se quedaran en un país donde sufrió cárcel, persecución y desde donde le impidieron pues que se incorporara de lleno a la Revolución Mexicana, habiendo sido pues de los precursores. Cuando lo invita Madero a ser vicepresidente es porque la figura de Flores Magón ya tenía un peso enorme en ese movimiento embrionario de la Revolución Mexicana. Bienvenido, Hugo Amado, buenos días. Muy buenos días, Olga, muy buenos días, Javier, y por supuesto, muy buenos días, querido amigo Sergio Gómez. Gracias, Hugo, muy amable. Hugo va a estar con nosotros, acompañándonos en este programa que tenemos con ustedes, amigos y amigas, queridas amigas de Cuatro Vientos, porque también nos va a dar a conocer el programa oficial de las actividades que desde Ensenada, este grupo de ciudadanos de Ensenada, están organizando precisamente para conmemorar estos 100 años de la muerte de este enorme mexicano. Pero Sergio, adelante, por favor, con lo que corresponde a las preguntas y reflexiones de Olga. Precisamente, gracias, Javier, te agradezco mucho. Un saludo fuerte ahí para el compañero Hugo, que ya se incorporó a la transmisión. Y bueno, Olga, mira, yo al respecto diría esto. En términos de historia, en México nos falta todavía recorrer, creo yo, una hipótesis muy singular, que es el hecho de que en la revolución hubo dos grandes corrientes enfrentadas, ¿no? Violentamente enfrentadas. Por un lado, la de aquellos como Flores Magón
Zapata y algunos otros optaban por llevar la revolución hacia posiciones mucho más radicales que las que enarbolaban en aquella época Madero, Carranza, Obregón, entre otros, y que finalmente fue la corriente que lamentablemente, pienso yo, salió triunfante en, en ese movimiento armado. De esta manera, pues, yo creo que en este momento, o a partir de ahora, es necesario pensar si no es prudente volver de nuevo a reivindicar lo que Flores Magón y los revolucionarios mencionados trataron de llevar a cabo desde 1917 y que se quedó trunco en gran medida con la Constitución. Ellos impusieron ahí gran parte de las ideas que tenían, pero esas ideas paulatinamente fueron traicionadas por quienes dominaron al Estado en México. Ya con Hugo estamos pensando en continuar con este tipo de charlas para hablar un poco más a detalle sobre estas hipótesis de trabajo histórico. Sí, porque al final de cuentas, Sergio, aquí gana la revolución oligárquica y pierde la revolución popular. Y yo iba a comentar precisamente eso. La Constitución del 17 obviamente tiene una enorme trascendencia porque en ese momento todavía la revolución popular estaba luchando por sostenerse y salir triunfante en esta confrontación con esos grupos oligárquicos que representaba Carranza y toda la gente, y previamente el mismo Madero, ¿no? El mismo Madero, pero con una ideología más liberal, la de Madero. Sin embargo, aportan todos los aspectos de carácter social que se incluyeron en la Constitución de ese año, y digo de ese año porque tú sabes, y saben, creo que todos los mexicanos sabemos que han existido cuando menos unas 150, 200 reformas, modificaciones, quizás más, al texto de nuestra Carta Magna, precisamente para llevarla hacia adaptarse a la constitución de este capitalismo y neoliberalismo que hoy padecemos en todo el mundo, ¿sí? Pero originalmente, como tú bien lo dices, de alguna forma el magonismo dentro del zapatismo, no sé si ocurrió lo mismo dentro de la Revolución de Villa, sí, que sí tenía también algunos contenidos importantes desde el punto de vista social, que sin embargo, que sin duda los tenía, pero más con el zapatismo, quedan de alguna forma plasmados en este texto constitucional. Y Sergio, aquí lo que yo te quiero decir, tú propones retomar en este momento parte de las propuestas y la ideología, la filosofía de este enorme mexicano Ricardo Flores Magón con su hermano Enrique, que Jesús es otra cosa, pero bueno, con Enrique, ¿sí? Que finalmente, pero para poder llevar a la práctica en este momento, estaríamos hablando de algo que aquí ya se consideraría casi un sacrilegio, porque estamos hablando de que el gobierno federal mexicano con este gobierno y con el apoyo de millones de mexicanos, han ido mejor por la opción de ir haciendo transformaciones y cambios en lo que se puede, en la medida en que también tengamos la posibilidad de evitar que el gran capitalismo y el gran neoliberalismo, con su derecha y su ultraderecha muy combativa en este momento, pudieran tomar represalias en contra del gobierno mexicano. ¿Cómo ves, Sergio? Estamos hablando realmente de que se podría hacer en este momento algo de lo que proponía desde 1917
Sí. Ricardo Flores Magón. Mira, en términos de sociedad se puede hacer todo, todo, pero habría siempre que pensar lo que se denomina geopolítica. Bueno, Nosotros tenemos un gran problema que nos limita mucho socialmente, que es nuestra vecindad. Ajá. Nuestra vecindad del norte, ¿no? Mientras tengamos de vecino a el país que encabeza definitivamente todas las propuestas capitalistas y neoliberales contemporáneas, lo tenemos aquí en una frontera de 2,000 kilómetros. Y es una presencia que no solamente está del otro lado, sino que también está sumamente arraigada ya dentro de nuestro territorio. Entonces, cualquier intento que hagamos por tratar de vencer esa presencia implica lucha. Ajá. Y eso es, pienso yo, lo que el gobierno actual evalúa con mucho cuidado. Ha tratado de no profundizar las diferencias sociales tan graves y tremendas que todavía tenemos, con objeto de geopolíticamente no afectar al país. Sí. O al menos así lo entiendo. Muy bien, Sergio, gracias. Quizá, Sergio, habrá que consolidar la cuarta transformación e ir pensando en este ideario magonista para construir la ruta hacia la quinta transformación. Y si no es la quinta, pues será la sexta, pero por ahí va la ruta, creo que se quedó marcada por parte de Ricardo Flores Magón. Yo quiero mencionar que, porque lo dice mucho el historiador Lorenzo Meyer en relación con el hombre que es el líder que es López Obrador, y dice, las personas responden a su biografía, no se inventan los liderazgos. Por eso es que todos los demás personajes de la oposición que se le enfrentan, pues se ven como fantoches frente al sólido liderazgo de López Obrador, por la biografía de lucha que tienen. Y lo menciono porque viene al caso, en el caso de Ricardo de Flores Magón, porque al rendirle hoy este homenaje, el gobierno federal le dedica el año por el centenario luctuoso de Flores Magón, y por los eventos que se están haciendo, incluidos el de ustedes, pues yo creo que se está rindiendo homenaje a esa biografía que tiene inicio en el seno familiar. Y en el seno familiar, su padre Teodoro y su madre Margarita, pues fueron firmes combatientes en la batalla de Puebla contra el ejército invasor, y fueron quienes les dieron este bagaje, esta conciencia revolucionaria a sus hijos. Y Flores Magón tiene un camino larguísimo de lucha, aún antes de que estallara la revolución. Él tiene que dejar su carrera de estudiante de Derecho porque lo meten a prisión por participar en las primeras protestas públicas en contra del dictador Porfirio Díaz. Y bueno, por ahí se va construyendo todo este camino de legado ideológico y de ejemplo de vida que nos deja. Yo quería mencionar eso porque pues se trata de toda una familia, y en ese sentido me recuerda en cierta forma también a José Revueltas y su familia de artistas y de revolucionarios, ¿no? Me gustaría, por razones también de tiempo, que hicieses una última intervención
ya para cerrar tu participación y luego darle la palabra al maestro Hugo Amao, que nos va a dar la información precisa de los eventos que están organizando. Y muchas gracias a ambos. Sergio. Yo nada más para cerrar rápidamente quisiera recordar a la esposa de Flores Magón, la señora Talavera Brucé, que realmente su vinculación con nosotros es mucha, mucha y muy intensa, y que hemos intentado con Hugo y con otros compañeros de aquí de Ensenada, de que se reivindique, de que se reconozca y se le rinde el homenaje que todavía no se le rinde. Lamentablemente hasta ahorita, yo creo que Hugo lo va a informar, nuestras afanes de que esto suceda no se han concretado, Por ser pero mujer. seguiremos luchando para que eso se lleve a cabo. Muchas gracias, Sergio. Maestro Hugo Amao, qué gusto que haya entrado ya con nosotros. Bueno, pues aparte de la información que nos tiene que dar, yo quiero preguntarle precisamente sobre María Talavera. Yo sé de los esfuerzos que han hecho, usted nos ha informado desde hace tiempo, los esfuerzos que han hecho porque se le dé el reconocimiento a esta revolucionaria, no por ser la esposa de Ricardo Flores Magón, sino por méritos propios como revolucionaria, que hay que decirlo, que pocos ejércitos o movimientos de la Revolución Mexicana tuvieron tanta participación femenina como se dio en el caso del magonismo. Ahí hay grandes mujeres que participaron de diferentes maneras, como intelectuales, escribiendo en el periódico, como activistas que llevaban y traían armas, de diferentes maneras participaron, y aquí en Baja California tenemos conocimiento directo de por lo menos 2 de ellas, aparte, bueno, incluyendo a María, la esposa de Ricardo Flores Magón. Pero lo que le quiero preguntar, maestro Amao, es, bueno, y ya que se está haciendo este esfuerzo, que todavía cae en oídos sordos, ¿por qué no plantearlo al nivel de que los restos de María Talavera vayan a la rotonda de las personas ilustres? Ahí es donde merece estar, no en una tumba olvidada, a duras penas ubicada recientemente por los propios ensenadenses, y que sea incluida en la rotonda de las personas ilustres, donde ya tenemos a varios camaradas, como dice Sergio Gómez Montero. Es la pregunta, y enseguida pues que nos dé a conocer el programa, maestro Hugo. Sí, no es la primera vez que se hace una propuesta de ese tipo. Incluso cuando vino Paco Ignacio Taibo, alguien le dijo, ¿y por qué no, desde la posición que tienes, promueves que María Brucé, Talavera de Flores Magón, no, dice, esta tumba debe de quedar aquí, es un patrimonio histórico de ustedes. Así nos contestó cuando se le dio ese planteamiento. Y pienso que tiene razón. Allá va a quedar igual que como está la tumba de Flores Magón, muy sencilla, muy humilde en el panteón. Pero ahí va a estar. Necesitamos que en nuestras regiones, y sobre todo en esta frontera tan expuestas desde siempre, Flores Magón se dio cuenta de eso. Lázaro Cárdenas se dio cuenta de eso, por eso aquí hizo toda su obra más trascendente, Lázaro Cárdenas, entrega de tierras, expropiación de los casinos y sobre todo la defensa armada que él mismo vino a dirigir aquí, ¿no? O sea, son muy pocos los que se han dado cuenta esto que señalaba Sergio, del punto estratégico que es esta zona de Baja California y Sonora, ¿no? Tan deseada por las riquezas y por todo lo que significa en términos
guerreros también, por sus bahías, por sus, por todas las riquezas que se tienen, incluyendo el litio, ¿no? Ahora, para hablar de todas esas cosas. Entonces, aquí es buscar que se venga y se acepte que esta mujer es ya baja californiana, María Brusé, que debe estar aquí, que debe estar acompañada de todo un museo, de toda una biblioteca que lleve su nombre. Es decir, como ahora ya una colonia popular, luchadora, le puso su nombre a su jardín. Esto no es oficial, está surgiendo de la misma marginalidad de las colonias populares, ¿no? Y qué bueno que así sea, que ya haya un parque por iniciativa pues popular que se llame Margarita Brusé de Flores Magón. Y dentro del programa la tenemos contemplada, porque vamos a invitar el domingo que cerramos de alguna manera la jornada, a que vayamos el lunes a la tumba de María Brusé en el Panteón Municipal. También ustedes están invitados y todo el auditorio está invitado para que a las 12 vayamos a la tumba municipal de María Brusé de Flores Magón. Con eso vamos a culminar la jornada que se está iniciando con esta interesante plática que nos lanza los retos y las provocaciones que nos lanza Sergio, ¿no? Como siempre, y pues en alguna de las otras acciones programadas se retoma parte de lo que dice, están diciendo ustedes precisamente en sus comentarios y que sostiene Sergio en su plática, ¿no? Muy bien. Entonces, si nos repite las actividades, las estimado actividades. profesor. Mira, hoy con esto pues damos inicio, ¿no? Para que se prenda el interés. Mañana en el Sindicato de Maestros, a partir de las 11 de la mañana, se va a presentar el libro El Diseñador de Futuros. El Diseñador de Futuros es un libro escrito en Baja California por un baja californiano adoptado, por supuesto, Alberto Reyes López. Se llama El Diseñador de Futuros, Ricardo Flores Magón. Es toda una tesis esta, sobre todo lo atrevido de proponer por encima de todos los epítetos, adjetivos que se le colgaron a Flores Magón y todo lo que repiten los historiadores, el anarquista, el revoltoso, el delincuente, en fin, todo eso que se le dice, que se le ha dicho por todos los historiadores, él no, él supera eso y le llama el diseñador de futuro. Mañana vamos a presentar este libro o comentar, porque es un libro poco conocido, se escribió en 1970, época crucial en la vida de la nación, de modo, bueno, se publicó, pero se hizo desde 1963. El prólogo lo hace Jesús López Gastelum, muy conocido aquí en el Senado, padre de gente que anda en la política, a ver si recobra un poco las ideas de su padre. Y sí, por supuesto, ¿no? Y también, pues, quien lo auspició fue un dirigente de aquí de Ensenada. Bueno, pariente, Guillermo Castellano Gómez. Acuérdense que aquí había un dirigente de taxistas, dirigente de la CTM llamado Salvador Castellanos, ¿no? Que también fue diputado. También, y fue el que auspició esa Cámara, la edición de este libro. Mañana se presenta a las 11. ¿Dónde, a qué hora, maestro? ¿Mm? ¿En dónde y a qué horas? El Sindicato de Maestros a partir de las 11 de la mañana. Okay. Y se va a entregar el libro, porque hay un código QR para el que quiera tomar el libro. Perfecto. Se lo puede llevar. Perfecto. El sábado a las 12 también en el Sindicato de Maestros, de los maestros jubilados, habrá una mesa. En ella estará el doctor Jaime Vélez Storey, que es el director del INA, y nos hablará precisamente de toda esa aportación de Flores Magón sobre la ley laboral y sobre todo para los migrantes.
a propósito del programa anterior, creo que les va a servir mucho que nos hable precisamente de toda esa aportación del artículo el 123 y el 27, el compañero, bueno, el amigo Jaime Vélez Story, director del INAH. Va a haber una participación sobre el origen de regeneración por una persona, una ciudadana, que se metió a investigar por sí sola y ha hecho un trabajo muy interesante sobre los orígenes de regeneración, porque ella está muy ligado a la fundación se me fue ahorita el nombre, creo que Isidro Favela, o no sé, una de esas fundaciones, y va a hablar sobre los orígenes del regeneración. ¿Quién es ella? Ella se llama Raquel Calzada. Raquel Calzada. Rebeca Calzada, sí. Rebeca Va a estar Calzada. hablándonos de esa investigación que ha hecho. Y luego se va a hacer una representación ese mismo sábado. ¿Ahí mismo el sábado? El mismo sábado, sí. De la última carta que escribió Ricardo Flores Magón a la poeta Ellen White. Ellen White fue una amiga y tuvieron una rica correspondencia donde hablaron de todo, pero con una belleza increíble. Pero su última carta la hizo el 8 de noviembre de 1922. A los 12 días lo habían asesinado. Y se va a leer en forma dramatizada la carta contestación que le hizo la poeta Ellen White, pero in mortem, porque ya no pudo llegar. Entonces le hace un poema y va a ser muy interesante cómo la va a presentar Virginia Hernández, como ya conocen ustedes, que es Virginia buena. Y una dramaturga muy reconocida ascendente acá en Baja California. En todo México, ¿no? Muy actriz, sí. Y el domingo vamos a hacer un festival para cerrar. Este festival va a comenzar con la develación de una pintura realizada por el pintor Harvey Lugo, de Flores Magón. Y en torno a esa, los niños y jóvenes de la colonia Piedras Negras van a hacer cartas alusivas. Y ese retrato, pintura, se va a mandar a la presidencia, porque en México, en la presidencia, ni en ningún lugar hay un retrato de Flores Magón. No existen, existen de todos, menos de Ricardo Flores Magón. Así de abandonado está, aunque se le haya declarado el año de Flores Magón, ¿no? ¿Este festival dónde se va a realizar? Eso se va a realizar en el Jardín de Piedras Negras María Brusé de Flores Magón. Va a comenzar también a las 11 de la mañana, va a terminar a las 2 de la tarde. Después de eso va a haber lecturas de algunas cartas y algunos textos de Flores Magón por algunas profesoras como Alejandra González y Victorina González Robles. Y enseguida va a haber una dramatización de una obra de teatro que escribió Flores Magón, Una muerte sin gloria, por habitantes de la colonia. ¿Cómo se llama la obra, maestro? Una muerte sin gloria. Una muerte sin gloria. Sí, es una obra de teatro escrita por Ricardo Flores Magón y participan varias personas ahí, una narradora, un obrero de minas, un peón ferroviario, un amigo, un pastor de borregos, obrero, y un obrero tabaquero, y en fin, va a estar interesante la obra de teatro hecha por los mismos habitantes de ahí, y por ahí vamos a participar ayudándoles también en esto. Y ese mismo domingo, terminando el festival. Vamos a invitar, y culmina
con un poema de Sansón Flores que se llama ¿De qué te sirve? No sé si conocen ese poema de Sansón Flores, pero es precisamente para los campesinos, para los revolucionarios. Y de ahí invitaremos para que al siguiente día, igual que como ya lo estoy haciendo ahorita, para que el lunes vayamos a depositar unas flores y se leerá otro texto también de Ricardo Flores Magón, escrito sobre su familia, sobre su hija y sobre su nieto. En este caso... Son elementos no poco conocidos o desconocidos para el mayor número de gente, pero que queremos que esta jornada sea rica y enriquezca a su vez a todos los amigos, compañeros y a todas las personas que estén interesadas en un personaje, como tú lo has dicho, que está por encima de muchos de quienes todavía andan por ahí. Y trascenderá como trascienden los hombres que después de muertos entran a la inmortalidad. Así es. Pues maestro Hugo Amao, felicidades, nuestro agradecimiento por estar aquí, felicidades por este homenaje que están rindiendo de varias actividades y también nuestro agradecimiento a Sergio Gómez Montero por haber estado con nosotros. Por ahí alcanzamos a ver que Sergio como que se quiere asomar. Sergio, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido muy, pero muy, muy placentero, muy agradable, muy fresco escucharte, Sergio. Igual, Hugo, muchísimas gracias a los dos por estas invitaciones, por esta participación. Nos da mucha pena no poder haber participado de una manera todavía más fuerte con ustedes. Sin embargo, ustedes saben que estamos de corazón. Estaremos al pendiente de su transmisión. Hugo, te pedía yo de favor si nos puedes dar el enlace más adelantito del sitio desde donde van a transmitir en vivo. Tengo entendido que van a transmitir en vivo también el domingo para que podamos nosotros también participar con sus actividades. Si hay otras cosas que vayan a compartir, por favor, mándame un mensajito, Hugo. Estamos en este momento en esta liga y yo con muchísimo gusto los comparto en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Hugo. Javier, los tendremos en cuenta y por supuesto que pensamos que alrededor de Flores Magón ustedes siempre estarán en la primera fila. Le agradecemos mucho, mi estimado Hugo. Sergio, ¿algún comentario? Un saludo a Sergio. Gracias. Y a Norma, por supuesto, también. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Sergio, ¿algún comentario final que nos quieres hacer? Está apagado tu micrófono. Nada más te pediría de favor si puedes prender tu micrófono. Sí, fundamentalmente, Javier, agradecerte a ti y a Olga muchísimo su hospitalidad, insisto, que ojalá y se pueda repetir próximamente, bien sea por las actividades que se piensan impulsar para seguir homenajeando a Flores Magón, bien sea para comentar cualquier cosa que a ambos. Claro que sí, Sergio, porque hay tantas cosas ahora en estos gobiernos que nos estamos dando acá en el país que forzosamente tenemos que comentar todo lo que está sucediendo en el país y con muchísimo gusto, Sergio, con muchísimo gusto, Hugo, nos pondremos de acuerdo para continuar con sus colaboraciones que se los agradecemos de corazón, de corazón. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar en la segunda transmisión. Hay una tercera transmisión que vamos a iniciar dentro de unos 10 minutos más con pues un comunista también, Sergio, Hugo, con un comunista, Jesús Sosa Castro, que muy probablemente ustedes lo conozcan a Jesús. No, pues Jesús va a estar con nosotros en un ratito más, 10 minutos. Dale un saludo de mi parte. Estuvo por acá en Baja California, así es que a lo mejor se conocieron. No, estuvimos en el Comité Nacional ahí, fuimos amigos. Muy bien. Bueno, pues Jesús, desde la izquierda. Ahí en un ratito más, amigos, amigas, muchísimas gracias. Fuerte para en 10 minutos, tercer programa en vivo, desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Sergio, y también a Daza. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Amigos, regresamos entonces, nos estamos viendo y escuchando desde la izquierda.